Mi exesposa me revela que mi hija no es mía, pero quiere que siga pagando manutención. Me río y le digo que busque un abogado cuanto antes. Si te gusta mi contenido, no olvides seguirme, me ayudarías mucho y lo agradecería un montón. Estoy aquí en Reddit hoy porque no tengo palabras. Mi exesposa, Jen, y yo nos divorciamos hace 3 años. Mirando atrás, la razón de nuestra separación fue bastante clara. Jen y yo simplemente no éramos compatibles como pareja. Se hizo evidente que teníamos ideas muy diferentes sobre lo que debía ser un matrimonio. Jen quería un matrimonio abierto, quería la libertad de explorar amistades con otras personas mientras seguía casada conmigo. Por otro lado, yo creía en el compromiso y la exclusividad. Pensaba que el matrimonio significaba estar con una sola persona, en las buenas y en las malas. No era algo con lo que pudiera comprometerme, y ahí fue donde comenzó el problema. Aunque el punto de inflexión fue la fiesta de cumpleaños de Jen. Son de esos momentos que nunca olvidarás. Esperaba que celebráramos su cumpleaños, pero terminé recibiendo una emboscada pública. Jane había invitado a algunas de sus amigas, que, al parecer, estaban allí para presionarme y convencerme de dejar que Jen durmiera con otros. Durante la fiesta, algunas de ellas me acorralaron y comenzaron a darme lecciones sobre cómo estaba manejando mi matrimonio. Me acusaron de ser controlador y machista, solo porque no estaba de acuerdo con el deseo de Jen de acostarse con otros hombres. Una de ellas incluso me llamó mojigato, como si eso fuera un insulto. Lo que más me dolió no fue solo lo que dijeron, fue que Jen claramente las había puesto en esa situación. Sentí que ella quería avergonzarme para que accediera a sus deseos. Para empeorar las cosas, teníamos un hijo pequeño en ese momento. Jane ya era madre, pero estaba obsesionada con la idea de experimentar con otros hombres. Fue el momento que me hizo darme cuenta de que estábamos completamente en diferentes sintonías sobre lo que importaba en la vida. Después del fiasco de la fiesta de cumpleaños de Jen, decidí que no podía seguir dejando las cosas como estaban. Más tarde esa noche, me senté con ella y dejé claro, si realmente estaba tan desesperada por un matrimonio abierto, entonces era el momento de darle un matrimonio tan abierto que se rompería, es decir, un divorcio. Pero no era lo que quería Jen y por eso comenzó a discutir conmigo. Metió a nuestro hijo en la discusión, porque el divorcio según ella podría afectarlo. Incluso me citó muchos estudios que decían que los hijos de padres divorciados tenían más problemas en la vida. Le dije que no tenía estudios de cómo abrir el matrimonio afectaba a los hijos, pero no los necesitaba porque estaba completamente convencido de que solo iba a traer problemas. Entonces ahí salió la versión de Jen agresiva. Comenzó a hacer amenazas, diciendo que si me divorciaba, se aseguraría de volver a nuestro hijo contra mí. Dio a entender que lo manipularía para que creyera que yo era el villano que la había herido y abandonado. Si la idea de abrir nuestro matrimonio no era suficiente para pensar en un divorcio, eso último me dejó muy claro que no podía estar con esa mujer. No tenía miedo de sus amenazas. Siempre había tenido un vínculo fuerte con mi hijo y sabía que había sido un buen padre para él. Pasábamos mucho tiempo de calidad juntos y él sabía cuánto me importaba. Estaba seguro de que, independientemente de lo que Jen intentara decirle, él lo vería con el tiempo. Creía en la fortaleza de nuestra relación y no iba a dejar que el miedo a su manipulación me impidiera hacer lo que sabía que era lo correcto para mí y, en última instancia, para nuestra familia. Así que, presenté la demanda de divorcio poco tiempo después de eso. Apenas 2 semanas después de presentar la demanda, ocurrió algo inesperado, nos enteramos de que Jen estaba embarazada. Era la noticia que lo complicaba todo. Ni siquiera se me había ocurrido que esto pudiera pasar, pero cuando lo pensé, tenía sentido. Aunque nuestra relación se estaba desmoronando, aún habíamos tenido intimidad ocasionalmente hasta la gran pelea en su fiesta de cumpleaños. No dudé de si el bebé era mío, nunca se me ocurrió ponerlo en duda porque Jen hasta ese punto solo había insistido con el matrimonio abierto, pero nunca había mostrado banderas rojas. No ocultaba su teléfono, no tenía salidas nocturnas extrañas, nada. Jen, por su parte, se apresuró a asegurarme que el bebé definitivamente era mío. Parecía casi feliz con la situación, pensando que todo cambiaría y retiraría el divorcio. Actuaba como si este bebé fuera a arreglar mágicamente nuestra relación rota, como si me obligara a quedarme con ella. Pero rápidamente dejé claro que eso no iba a suceder. Le dije claramente que, aunque siempre sería un padre presente para mis hijos y cumpliría con mis responsabilidades, incluida la manutención infantil, no tenía ningún interés en quedarme casado con ella. Su embarazo no cambiaba el curso del divorcio, eso se mantendría porque nuestra relación ya estaba rota. Jen no tomaba para nada bien el divorcio. Hizo múltiples escenas y dificultó las cosas al máximo durante los primeros 3 meses después de nuestra separación. Mientras se quedaba en casa de sus padres, fue increíblemente hostil conmigo. Hizo todo lo posible por dificultar las cosas, especialmente en lo que respecta a nuestro hijo. Intentó mantenerme alejado de él, utilizando todas las excusas posibles para no dejarme verlo. Fue un periodo difícil, pero finalmente los tribunales intervinieron y oficializaron los arreglos de custodia.
Se nos otorgó la custodia compartida, lo que me permitió pasar tanto tiempo con mi hijo como ella. Una vez que se finalizó el divorcio, finalmente estuve libre de Jen. Sentí que podía respirar de nuevo. Podía concentrarme en reconstruir mi vida, poner más energía en mi trabajo y encontrar algo de normalidad. Mientras tanto, Jen comenzó a salir con un nuevo hombre, Milo, mientras estaba embarazada de mi hijo. El día en que nació nuestro bebé, ella se negó a dejarme entrar a la sala de partos. En su lugar, Milo fue la única persona permitida a su lado. No puedo ni comenzar a describir lo que dolió eso para mí. No importa lo que había sucedido entre Jen y yo, aún me importaba mucho estar presente en un momento tan importante, pero ella me cerró completamente las puertas. De todos modos, después del nacimiento del bebé, seguí las órdenes del tribunal y comencé a pagar la manutención infantil tanto para mi hijo como para mi nueva hija. A pesar de todo, estaba decidido a proveer para mis hijos y ser un padre activo en sus vidas. Mientras tanto, la relación entre Jen y Milo parecía avanzar a una velocidad sorprendente. Apenas unos meses después de que se finalizara nuestro divorcio, se casaron. Debo admitir que me sorprendió lo rápido que sucedió todo, especialmente porque Jen acababa de tener un bebé, pero al final del día, no era asunto mío. Durante los últimos 2 años, Jen y yo hemos mantenido una comunicación bastante limitada y sinceramente, ha sido para los dos algo bueno. Solo nos comunicamos a través de una aplicación de coparentalidad y aún así, se trata estrictamente de los aspectos logísticos de nuestras responsabilidades parentales. Aparte de eso, básicamente nos hemos mantenido fuera de las vidas del otro. Contraté a una niñera específicamente para que se encargara de las recogidas y entregas de nuestros hijos cuando es el momento de ir a casa de Jen o regresar a la mía. La niñera se encarga de eso. De esa manera, no tengo que ver a Jen en absoluto, lo que mantiene las cosas en paz. Una cosa que debo mencionar es que, a lo largo de todo esto, mi hijo se ha quejado repetidamente sobre cómo él y su hermana pequeña son tratados por Jen y su esposo, Milo. Me ha dicho que parece que ellos favorecen más a su hermana que a él. Según él, Jen y Milo se esfuerzan más en darle un trato mejor a nuestra hija. Le compran regalos más caros, están más dispuestos a cumplir lo que ella les pide y son más atentos a sus necesidades. Mientras tanto, mi hijo es tratado de manera diferente, como si no importara. En un par de ocasiones, traté de abordar este problema con Jen. Me acerqué a ella calmado, con la esperanza de que pueda mejorar esto para mi hijo, pero cada vez que lo mencioné, ella termina la conversación. O lo negaba rotundamente o me despachaba diciendo que estaba exagerando, diciendo que mi hijo estaba sobrepensando las cosas. Como no he podido llegar a ella, he hecho lo que puedo para compensar eso de mi parte. Cuando mi hijo está conmigo, me esfuerzo por asegurarme de ser el doble de padre para él. Intento no malcriarlo, por lo que intento no comprar cosas materiales como un juguete especial, pero sí intento ser un padre presente. Algunos ejemplos son que libero días enteros para hacer su actividad favorita o pasar tiempo juntos. Me aseguro de que sepa que lo amo y lo aprecio. También me aseguro de no descuidar a mi hija, después de todo, ella es solo una niña y no tiene la culpa de esto. Pero sí me esfuerzo por compensar lo que mi hijo siente que le falta cuando está en casa de Jen. Ahora, lo que pasó recientemente. La semana pasada, recibí una llamada de Jen. Esto es raro porque casi nunca hablábamos por teléfono y mucho menos nos llamábamos directamente. Cuando respondí me dijo que su esposo, Milo, había tenido un terrible accidente automovilístico y lo habían llevado de urgencia al hospital. Me pidió si podía ir a recoger a los niños para que ella pudiera concentrarse en estar allí con él y acepté de inmediato. Fui rápidamente a buscar a los niños y Jen se dirigió directamente al hospital. Unas horas más tarde, recibimos la noticia de que Milo había sucumbido a sus heridas y falleció. Le ofrecí mis condolencias y le aseguré que me encargaría de los niños para que pudiera tener el tiempo y el espacio que necesitaba para llorar. Durante los siguientes días, mantuve a los niños conmigo, haciendo todo lo posible por mantener las cosas lo más normales y reconfortante posible para ellos. Esta semana, Jen se puso en contacto conmigo de nuevo. Me dijo que quería hablar. Supuse que aún estaba de duelo y podría necesitar algo de apoyo con los niños, así que hoy fui a su casa con los niños. Estaban emocionados de ver a su mamá después de pasar la semana conmigo. Nuestro hijo, siendo mayor, entiende lo que ha sucedido con Milo. Nuestra hija, por otro lado, aún es demasiado pequeña para comprender ese tipo de cosas. Cuando llegamos, Jen recibió a los niños con calidez. Pude ver cuánto los había extrañado. Después, me pidió que saliera afuera para que pudiéramos hablar en privado, mientras los niños se quedaban adentro jugando. Al salir al porche, noté que Jen parecía diferente, nerviosa, casi dudosa. Se movía de un lado a otro, como si no supiera cómo empezar. Finalmente, respiró hondo y comenzó a hablar. Me dijo que tenía algo importante que compartir, algo que había mantenido oculto por mucho tiempo. Lo describió como un secreto que la había estado agobiando.
Me quedé en silencio mientras continuaba despotricando sobre cómo deseaba haberme contado esto antes, diciendo que ahora se sentía aún más culpable después de la muerte de Milo. Explicó que el peso de este secreto siempre la había estado sofocando y que ya no podía seguir viviendo con él. Finalmente, ya estaba un poco cansado de esperar y le pregunté directamente qué quería decir. Y fue entonces cuando confesó: yo no era el padre biológico de mi hija. Yo estaba procesando la información todavía, pero ella no se detuvo ahí. Jen continuó explicando que Milo no había sido un extraño que conoció después de nuestro divorcio, como yo había creído. En cambio, admitió que había estado teniendo un romance con él durante mucho tiempo. Confesó que lo había mantenido oculto porque no quería que me divorcie de ella. Jen me dijo que en ese entonces no tuvo el valor de dejarme. Dijo que estaba más enfocada en la estabilidad que yo le proporcionaba, por eso quería un matrimonio abierto para tener lo mejor de ambos mundos. Sin embargo, cuando finalmente me divorcié de ella, ya no había sentido para ocultar más lo de ella y Milo, y por eso se unieron tan rápidamente después de nuestra separación. Jen luego reveló la parte que más me dolió. Me dijo que cuando descubrió que estaba embarazada, sabía que había un 50% de que el bebé no fuera mío. A pesar de eso, oró para que el niño fuera mío, para así poder obtener la manutención infantil de mi parte. Se aferró a esa esperanza porque era más fácil que enfrentar la realidad de sus acciones. Después de que nació nuestra hija, dijo que no dudó ni un momento de que yo era el padre, al menos no al principio. Pero conforme nuestra hija fue creciendo, Jen comenzó a notar ciertos rasgos y características muy similares a las de Milo. Esas similitudes la atormentaron hasta que no pudo ignorarlas más. Eventualmente, ella y Milo decidieron hacerse una prueba de ADN a mis espaldas. Cuando llegaron los resultados, confirmaron lo que ella temía pero mantenía oculto: mi hija no era biológicamente mía. Era en realidad hija de Milo. Durante años, había abrazado a mi hija, la había consolado, nutrido y había puesto mi corazón en ser el mejor padre que pude ser. Y ahora me estaba diciendo que ni siquiera era mi hija biológica. Pero no se trataba solo de biología. Durante años, había pagado manutención infantil, pensando que estaba cumpliendo con mi deber como padre. Había mantenido a Jen y al hogar de Milo, sin saber que estaba financiando la misma relación que me había traicionado. Y ahora, después de todo, así fue como me enteré. Jen siguió hablando como si intentara justificar sus acciones. Admitió que había querido confesarlo antes, pero para entonces, nuestra hija ya me veía como su padre. Aseguró que no quería romper nuestros corazones, el mío y el de mi hija. Añadió que su propia familia la habría despreciado si hubieran descubierto la verdad, que me había engañado y había tenido hijos con dos hombres diferentes. Según ella, era más fácil dejar que todos creyeran que ambos niños eran míos. Ella pensaría que sus excusas me harían sentir mejor, pero no estaban logrando nada de eso. Por eso le grité cuando le dije que lo que me había hecho era lo más cruel e inhumano que alguien podía hacer. Me había robado la verdad, me había robado años de mi vida en los que viví bajo falsas pretensiones, y no había forma de que ahora sintiera simpatía por ella. Jane intentó argumentar, diciendo que también había sido difícil para ella. Aseguró que mantener este secreto había sido una carga pesada, que no fue fácil protegerme de la verdad. La miré a los ojos y le dije que no me importaba el engaño. No me importaba que me hubiera sido infiel. Era los años de mentiras que siguieron. Era el hecho de que me habían hecho creer que mi hija era mía cuando no lo era. Era el hecho de que había construido mi vida, mi amor y mi paternidad sobre una base de mentiras. Le dije que si me hubiera dicho la verdad en ese momento, cuando ocurrió, tal vez podría haberla perdonado y seguir con mi vida. No iba a detener el divorcio, pero no me hubiera importado nada de eso porque de todas formas el matrimonio había terminado. Pero ahora, todo había escalado como una gran bola de nieve. Le dije que no teníamos nada más que hablar y que iba a conseguir un abogado para resolver esto. Me miró extraña y me preguntó, ¿por qué necesitarías contactar al abogado? La miré directamente y le dije la verdad que no quería escuchar: no hay forma en el infierno de que vaya a seguir pagando manutención para una niña que no es mía. Jen dijo que nos calmáramos e intentáramos pensar mejor las cosas. Dijo, no puedes simplemente negarte a pagar la manutención. Has sido su padre todos estos años. La has criado, la has amado, ¿cómo puedes simplemente alejarte de eso? Me había mentido durante años, me manipuló para que apoyara a su hija y a la de Milo, y ahora intentaba hacerme sentir culpable para que siguiera pagando. Jane seguía diciendo cosas que me enfurecían cada vez más: esto no se trata de ti ni de mí, se trata de nuestra hija. ¿Sería cruel simplemente abandonarla así? Claro, nuestra hija. Pero hacía 10 minutos me había confesado que no era mía y que la usó para obtener dinero de mí. ¿Le importaba realmente esta niña? Pero Jen no se detuvo. Reveló que la única razón por la que confesó la verdad ahora fue porque Milo ya no estaba. Dijo, quería que supieras la verdad, pero eso no significa que quiera que dejes de ser su papá. Ella te ama, tú la amas, ¿por qué la biología importa ahora?
No pude evitar burlarme de su sentido de derecho. Lo absurdo de su razonamiento me dejó atónito. Le dije que necesitaba encontrar un abogado lo más rápido posible, porque yo iba a llevarla a los tribunales por esto. Ella intentó argumentar que yo estaba arruinando todo y que su hija necesitaba mi dinero cada mes, especialmente ahora que era viuda y no tenía trabajo para mantener a sus 2 hijos. Ese no es mi problema. Tú y Milo hicieron este desastre, ahora lo limpiarás sola porque el otro idiota se ha salido tan fácilmente de esto. Sí, no me importaba para nada atacar a una persona fallecida. Eso no limpiaba el hecho de que fuera igual de culpable que Jen. Volvió a rogar, pero yo ya no tenía más simpatía para ofrecer. No perdí ni un segundo más en la casa de Jen. Recogí a mi hijo, mi hija estaba dormida y la dejé con su madre, y le dije un rápido adiós a Jen. Jen estaba llorando, parada junto a la puerta, suplicándome que no dejara las cosas así. Jen, claramente en pánico, ha comenzado a enviarme mensajes de texto sin parar desde entonces. Me está rogando que piense en su hija, que no la abandone ni le destruya su mundo con mi decisión egoísta. Me está suplicando que no acuda a un abogado. Me recuerda lo devastador que será para su hija enterarse de que no solo Milo, su padre biológico, ha muerto, sino que el hombre que siempre había llamado papá tampoco era su verdadero padre. Me siento enfermo. La idea de volver a verla a ella o a mi hija ahora mismo se siente insoportable. Me siento como el malo por lo que está pasando con mi hija, que no sé cómo llamarla ahora, pero por el otro es una situación muy compleja. Actualización 1. Estoy completamente de acuerdo con los comentarios que dicen que Jen solo intentaba que siguiera pagando la manutención para su hija y la de Milo, aunque ambos sabían la verdad todo el tiempo. Ahora, Jen está tratando de actuar como si tuviera derecho a que todo se mantuviera igual, pero no puedo dejarlo pasar. Me siento absolutamente devastado. Hay una mezcla abrumadora de ira, confusión y tristeza que no puedo entender del todo. Sé que la gente podría llamarme el imbécil por no aceptar a la hija de Jen como propia después de lo que he aprendido. ¿La quiero? Ella ha sido una parte muy importante de mi vida. Me siento completamente engañado. Durante años, la he criado, cuidado y le he dado todo lo que podría haber querido. La he amado como a mi propia hija, y ahora descubrir que ni siquiera es mía, es como si hubiera estado viviendo una mentira todo este tiempo. Me siento como un tonto. Me siento traicionado. Como si todo lo que pensaba que era real se hubiera derrumbado. ¿Cómo puedo simplemente actuar como si no hubiera pasado nada después de todo esto? ¿Cómo voy a mirarla y seguir pretendiendo que soy su padre? En este momento, Jen sigue teniendo a su hija en su casa, no sé cuánto puede comprender de la situación teniendo solo 2 años. Y sabiendo cómo es Jen, probablemente espera que simplemente cambie de opinión y acepte a su hija como propia, como si todo estuviera bien. Pero no puedo hacer eso, no puedo. Se siente mal, y honestamente, odio la situación en la que estoy. Odio tener que lidiar con esto. Y odio todo lo que ha provocado Jen por ser un egoísta. En este punto, planeo sentarme con un abogado pronto para analizar mis opciones. Necesito averiguar cuáles son mis siguientes pasos, lo que es mejor para mí y para mi hijo. Solo después de hablar con un abogado podré hablar con mi hijo sobre esto. Él merece saber la verdad y necesita entender cómo explicarle todo esto sin empeorar la situación. Necesito tiempo. Actualización 2. Muchas gracias por todos sus buenos deseos y consejos durante las últimas 2 semanas. Después de todo lo que ha pasado, finalmente tomé la decisión de contratar a un abogado. No fue fácil, tanto financieramente como emocionalmente, pero sabía que era necesario si quería luchar por mis derechos. El abogado que contraté tiene experiencia con casos como el mío, en los que los padres son engañados por sus esposas, que usan el nombre del padre en el certificado de nacimiento solo para asegurar la manutención en casos de divorcio. Desafortunadamente, mi caso no es único, y esto sucede más a menudo de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Es realmente desgarrador saber que alguien estaría dispuesto a llegar tan lejos para manipular a otra persona, especialmente cuando hay niños involucrados. El abogado me explicó que, dado que ya había solicitado el divorcio cuando mi exesposa quedó embarazada, había una buena probabilidad de que pudiera ganar este caso. El momento podría jugar a mi favor, y eso es un pequeño consuelo en esta situación abrumadora. En este punto, tenemos 2 acciones principales en las que concentrarnos. Primero, vamos a presentar una moción para que mi nombre sea eliminado del certificado de nacimiento. Es un proceso complicado, pero tengo la esperanza de que se pueda hacer. Segundo, vamos a presentar una demanda por fraude de paternidad. Estoy seguro de que se ordenará una prueba de paternidad en la corte, y si los resultados de la prueba demuestran que mi hija no es biológicamente mía, entonces continuaremos luchando por lo que es justo. Según mi abogado, esto va a requerir mucho esfuerzo, y necesitamos ser pacientes. Al mismo tiempo, cuando todo comenzó me hice una prueba de paternidad con mi hijo. No quise mencionarlo, porque no quería pensar demasiado en eso.
pero con los resultados y sintiéndome un poco mejor, les puedo contar que mi hijo sí es biológicamente mío. Actualización 3. Honestamente, una de las partes más difíciles de todo esto ha sido sentarme y hablar con mi hijo sobre todo lo que ha pasado. Él había sentido que algo no estaba bien y me había estado preguntando por qué su hermana no había regresado con nosotros. No quería esconderle nada, pero tampoco quería herirlo innecesariamente. Así que lo senté y le expliqué las cosas de la forma más simple que pude. Le dije que existía la posibilidad de que su hermana no fuera biológicamente mi hija. Necesitaba que supiera que, aunque las cosas no fueran como parecían, mi amor por él nunca cambiaría. Cuando le dije esto, estuvo callado por un momento. Luego dijo algo que me rompió el corazón. Me dijo que ahora entendía por qué Jen y Milo siempre trataban a su hermana como si fuera especial y le daban más atención y amor. Me dijo que siempre había sentido que no era suficiente y ahora todo tenía sentido para él. Lo abracé fuerte y le aseguré que lo amaba más que nada, y que sin importar lo que pasara, siempre me tendría a mí. En cuanto a mi ex esposa, ha sido implacable al intentar ponerse en contacto conmigo. Ha estado tratando de hacerme sentir culpable, diciéndome cómo su hija me extraña y qué terrible padre soy por abandonarla. Me está diciendo que su hija no debería crecer sin una figura paterna y me está presionando para que simplemente me guarde mis sentimientos y siga aceptando a su hija como si fuera mía. No he respondido a ninguno de sus mensajes, según el consejo de mi abogado. Todo lo que ha dicho, lo he estado documentando cuidadosamente. Me estoy asegurando de mantener un registro de todo para el juicio. Actualización 4. La verdad ya ha salido a la luz. Tanto mi familia como la familia de Jen se han enterado de lo que ha estado pasando. Sabía que no podía guardar este secreto por más tiempo porque, si no hablaba, Jen eventualmente giraría la situación y de alguna manera me haría quedar como el villano en todo esto. No voy a dejar que manipule la narrativa más, especialmente cuando he sido yo quien ha sido mentido y engañado durante todos estos años. Primero, me puse en contacto con los padres de Jen. Siempre me han tratado con amabilidad, y hemos mantenido contacto incluso después de mi divorcio de Jen. Cuando les conté la verdad, se sintieron devastados, igual que yo. El padre de Jen, en particular, se puso furioso cuando se enteró de cómo me había engañado. Estuvo completamente de acuerdo conmigo, en que no debía ser responsable de pagar manutención para un niño que no es mío. Sentí un pequeño alivio al menos saber que alguien en su familia entendía lo mal que estaba esta situación y me defendió. Por otro lado, mis propios padres tienen una perspectiva muy diferente. Mi mamá, especialmente, me está presionando para que acepte a la hija de Jen como propia. Está comparando esta situación con la adopción y diciéndome que debería pensar en la hija de Jen como un hijo adoptivo. Está argumentando que, dado que ya tenía un rol paternal en la vida de esa niña, debería seguir siendo parte de su familia. Pero la cosa es que, con la adopción, sabes exactamente en lo que te estás metiendo. En mi caso, me engañaron. Me hicieron creer que la hija de Jen era mi hija biológica y pasé años criándola y manteniéndola, todo el tiempo creyendo que era mía. Descubrir ahora que no lo es se siente como una enorme traición, no solo hacia mí, sino también hacia mi hijo. No es lo mismo que adoptar a un niño. Entiendo que no quiere ver a un niño herido o sentirse rechazado. Pero, a partir de ahora, también tengo que pensar en lo que es mejor para mí y para mi hijo. Por ahora todo el proceso legal sigue como es esperable, y solo tengo que sentarme a esperar. No esperen alguna actualización sobre mi caso hasta entonces. Actualización 5. Primero quiero comenzar hablando sobre mi hija. Aún la llamo así porque creo que es más fácil de entender para todos ustedes. Cuando recibo comentarios sobre que debería continuar siendo su padre, porque sería muy duro para ella, me gusta responder. Pero siento que tengo que responder siempre lo mismo, y es mejor hacer una respuesta general con lo que pienso y la conclusión a la que he llegado. El hecho de verla en este momento sigue disparando muchos sentimientos encontrados para mí, lo que hace que me cueste mucho tomar la decisión. Mi decisión es no ser el padre de esa niña por muchos motivos. Por empezar, ella tiene solo 2 años, así que, por lo que he investigado, es poco probable que me recuerde, ya que es muy difícil recordar algo de esa edad. Yo no puedo. Es el mejor momento para hacerlo, porque tarde o temprano ella se olvidará de mí como se olvida de algún juguete. Es doloroso, no lo niego, pero hay más razones para hacerlo. Jane siempre tendrá la carta ganadora de que no soy el padre biológico, lo que, según mi abogado, me dejaba en desventaja en un futuro. Ella podría utilizarla para quitarme la custodia cuando quisiera, y yo tendría que luchar en la corte durante años para poder verla. Si mañana Jen conoce a otro hombre y quiere obtener la custodia completa o llevársela lejos, no habría mucho que pudiera hacer. Cualquier otro escenario, como adoptarla, sería igual de difícil para todos. Su madre ha sido difícil todo este tiempo y no quiero involucrar más niños en esta dinámica. Por eso pienso que hacerlo ahora es más fácil para todos. Salvo para mi ex, que querría seguir recibiendo mi dinero.
He leído comentarios intentando hacerme ver como el villano aquí, como lo hizo mi ex esposa. Por eso me pregunto por qué esas personas no acusan a la verdadera villana de la historia, que es mi ex. Ella ha causado todo esto por sus propios motivos egoístas, mientras yo estoy aquí intentando encontrar la solución menos mala de todas. No es la ideal, pero no creo que haya otra solución mejor que esta. En parte, me hacen recordar a las amigas de mi ex que querían que aceptara un matrimonio abierto sin importar lo que yo quisiera. Ahora, si hablamos de los procesos legales, ambos han terminado favorablemente. He podido quitar mi nombre del certificado de nacimiento y también he ganado la demanda contra mi ex por fraude de paternidad. Eso implica que mi ex esposa me ha pagado una suma que prefiero no revelar por su pequeña mentira piadosa, como lo ha llamado algunas veces. Y no, ella no se quedará sin dinero en el corto plazo. Aún recibe manutención infantil de mi parte por nuestro hijo y un seguro de vida de su ex. Ahora continuamos con nuestro arreglo, en donde una niñera recoge a mi hijo de su casa y lo lleva de regreso. En este momento prefiero tener todavía menos contacto con ella del necesario. Edición, no entiendo a las personas que preguntan si mi hijo es mío o no, ya lo respondí en otra actualización.